¿Alguna vez te has preguntado si Dios actúa cuando alguien rompe tu confianza y te es infiel? La traición duele y muchas veces nos preguntamos si quedará impune. Pero la palabra nos ofrece una verdad que pocos conocen. En Hebreos 10:30 leemos: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no solo revela que Dios ve cada injusticia, sino que también Él mismo se encargará de obrar justicia en su tiempo y a su manera. Hoy profundizaremos en cómo Dios responde ante la infidelidad, no desde la ira humana, sino desde su justicia perfecta. Te mostraremos cómo actúa espiritualmente, qué consecuencias permite y cuál es su propósito detrás de todo. Prepárate para ver que nada escapa a su mirada y que incluso el dolor que sufriste puede tener un propósito redentor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La traición tiene un peso que solo quien la ha vivido puede entender. No es solo el acto de la infidelidad, es el desgarro interno, la pregunta constante, ¿por qué? Es ese momento en que todo lo que parecía seguro se derrumba sin previo aviso, dejando en su lugar el frío silencio de una promesa rota. Y en medio de ese dolor, cuando las lágrimas parecen no cesar y las palabras ya no consuelan, una pregunta surge con fuerza. ¿Dónde está Dios cuando alguien te traiciona? ¿Castiga a Dios al que te fue infiel? ¿O simplemente lo deja seguir su camino como si nada hubiera pasado? En medio de ese clamor interior, la palabra de Dios se alza con una verdad que pocos conocen y aún menos se atreven a creer. Hebreos 10:30 declara con firmeza: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es una invitación al odio ni al rencor. Es un consuelo para el alma herida. Una promesa divina de que nada queda sin justicia bajo el cielo. Dios no es indiferente al dolor que produce una infidelidad. Él no mira hacia otro lado cuando alguien rompe el pacto del amor, cuando traiciona la confianza, cuando pisotea con ligereza lo que un día prometió cuidar. En las Escrituras vemos repetidamente cómo Dios observa los actos ocultos, cómo examina los corazones y cómo interviene a favor del justo. Él no solo se limita a ver lo externo, sino que escudriña las intenciones, pesa las acciones y actúa con precisión perfecta. El Salmo 34:18 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto significa que cuando fuiste traicionado, no estabas solo. Tal vez te dejaron sin explicaciones. Tal vez intentaron culparte. Quizás hasta intentaron minimizar tu dolor. Pero Dios estaba allí, viéndolo todo, sintiéndolo todo, acompañándote en ese valle oscuro donde pocos pueden entrar contigo. Cuando una persona es infiel, no solo hiere al otro, también quebranta un principio espiritual. El matrimonio o cualquier relación fundamentada en la fidelidad y la entrega mutua es más que un compromiso humano. Es una imagen del pacto que Dios tiene con su pueblo. En Malaquías 2:14-16, Dios habla con severidad a los hombres de Israel que traicionaban a sus esposas. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Este texto deja en claro que la traición conyugal no es solo un asunto de pareja, es un acto que Dios mismo reprueba y ante el cual Él actúa con seriedad. Dios no es un espectador indiferente. En la historia de David y Betsabé vemos cómo, incluso siendo un rey conforme al corazón de Dios, cuando David cayó en la tentación y cometió adulterio, el Señor no lo dejó sin consecuencias. Segundo de Samuel 12,
nos muestra cómo Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Le reveló que aunque había actuado en secreto, el Señor había visto todo. El castigo no fue inmediato en apariencia, pero fue inevitable. La vida de David se llenó de conflictos. Su casa fue sacudida por desgracias y aunque encontró perdón, nunca más fue el mismo. Esta historia nos enseña que Dios trata directamente con el pecado de la infidelidad, aun cuando nadie más lo vea. Tal vez tú no has visto que quien te fue infiel sufra ningún castigo visible. Quizás hasta parece que prospera, que rehace su vida sin consecuencias, que olvida con facilidad mientras tú luchas con las secuelas emocionales. Pero no te confundas, el tiempo de Dios no es el nuestro. Eclesiastés 3:17 lo expresa así: dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Esto significa que aunque tú no veas una retribución inmediata, Dios ya ha marcado el momento en que su justicia será ejecutada. No hay acto que quede fuera de su balanza. El mayor error que cometemos cuando sufrimos una traición es creer que debemos hacer justicia con nuestras propias manos. En nuestra humanidad herida queremos venganza, queremos que el otro sufra, queremos que sienta siquiera una fracción del dolor que nos dejó. Pero la Biblia nos enseña otro camino. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es una invitación a resignarse, sino a confiar, a dejar el juicio en manos del único que puede ver con claridad, que conoce los corazones y que sabe exactamente cómo, cuándo y por qué debe obrar. Hay algo profundamente liberador en saber que no tienes que cargar con el peso de exigir justicia, que no tienes que desgastarte esperando que el otro reconozca su error o que el mundo le devuelva lo que te quitó. Dios se encarga. Tú, mientras tanto, puedes sanar, puedes crecer, puedes seguir caminando. Él no solo castiga al infiel, también levanta al herido. En Isaías 61:1 leemos que Dios envió a su ungido para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Si tú has quedado preso del dolor, si tu alma ha sido encadenada por la traición, este versículo es para ti. Dios quiere liberarte. Él no solo mira al traidor, también actúa poderosamente a favor del traicionado. En la parábola del siervo despiadado, Jesús nos muestra un principio espiritual poderoso. El siervo que fue perdonado por su amo, pero luego no quiso perdonar a su prójimo, fue entregado a los verdugos hasta pagar su deuda completa. Este relato, en Mateo 18:21 a 35, no solo trata del perdón, sino también de las consecuencias que recaen sobre quienes no entienden el valor de la misericordia y de la fidelidad. El infiel no solo rompe un pacto humano, también rechaza un principio divino. Y en ese rechazo activa un proceso espiritual de juicio que tarde o temprano se manifestará. A veces el castigo no es visible a simple vista, no se trata siempre de enfermedad, fracaso o ruina económica. A menudo el juicio de Dios sobre el infiel se manifiesta en forma de vacío. Un alma que no encuentra paz, una vida que pierde rumbo, relaciones que no prosperan, decisiones que se tornan en derrota. Proverbios 14:14 dice: del fruto de sus caminos será saciado el infiel de corazón. Esta es una advertencia disfrazada de sentencia. El infiel cosechará exactamente lo que sembró. No porque tú lo desees, sino porque así lo ha establecido la justicia eterna de Dios. Y mientras tanto,
tú que fuiste herido, tú que quedaste con preguntas sin respuesta, con noches sin consuelo, con una autoestima hecha pedazos, no estás solo. El mismo Dios que ve al infiel también ve tu llanto. En Apocalipsis 21:4 encontramos una promesa que resuena en cada corazón dolido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esa promesa no es solo para el fin de los tiempos, es una realidad que empieza ahora. Cuando decides creer que tu dolor no es invisible, que tu historia no ha quedado olvidada y que Dios tiene planes más altos que tu pérdida. El dolor de la traición puede hacerte sentir que todo lo que viviste fue en vano, pero Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él transforma las cenizas en belleza. Isaías 61:3 dice que Él dará a los Ikusá, los afligidos de Sión, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esto no es poesía espiritual, es una promesa real. A medida que caminas con Dios, verás que lo que perdiste será reemplazado por algo más puro, más fuerte, más duradero. El castigo del infiel no es tu victoria. Tu verdadera victoria será ver cómo Dios levanta tu vida de entre los escombros y te hace brillar con una luz nueva. No tienes que temer que el infiel se salga con la suya. No tienes que rogar justicia. Dios ya está obrando, incluso si no lo ves. El juicio de Dios es como el rocío, invisible al principio, pero inevitable en su efecto. El tiempo revelará lo que el corazón intentó ocultar. Mientras tanto, tú puedes descansar, puedes confiar, puedes sanar, porque el Dios que ve en lo secreto también recompensa en público. El Dios que escucha cada clamor responde con fidelidad, y el Dios que aborrece la traición honra al que permanece fiel. Dios no olvida, no omite, no retrasa su justicia sin propósito. Cada acto de infidelidad está registrado y cada lágrima del traicionado tiene un eco en el cielo. La justicia vendrá y cuando venga será perfecta. Tú no necesitas buscar venganza, necesitas buscar a Dios, porque Él y solo Él sabe cómo sanar, cómo restaurar y cómo hacer que tu historia, incluso con sus heridas, sea una historia de redención y gloria. Hay verdades que solo el tiempo revela. En medio de una traición, cuando todo parece desmoronarse y la herida aún sangra, puede parecer que la injusticia ha ganado, que el infiel sigue su camino sin mirar atrás, sin enfrentar consecuencias, sin sentir el peso de lo que ha hecho. Pero lo que a los ojos humanos parece impunidad, en los ojos de Dios es simplemente una pausa antes de que su justicia se manifieste. En ese aparente silencio divino se esconde un principio espiritual que la Biblia afirma una y otra vez. La justicia de Dios es inevitable. El corazón humano tiende a desesperarse cuando no ve resultados inmediatos. Esperamos que el mal sea castigado con prontitud, que quien ha herido sea detenido, que la justicia llegue como una ráfaga. Pero Dios no actúa conforme al ritmo del deseo humano, sino según el consejo eterno de su voluntad. En Habacuc 2:3 está escrito: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta declaración revela que lo que parece una demora no es más que la preparación perfecta para una justicia certera. Nada de lo que el hombre haga quedará sin respuesta, porque Dios, juez justo, actúa con precisión. La palabra es clara en cuanto al principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La infidelidad es una semilla que se planta en secreto, pero que inevitablemente germina.
Aunque el infiel oculte su acción, aunque la disimule con argumentos, aunque intente justificarla, su fruto llegará. No es necesario que alguien lo exponga, porque Dios mismo se encarga de traer a la luz lo que ha sido hecho en las tinieblas. Lucas 8:17 lo afirma. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Cada traición, cada engaño, cada acto de deslealtad, aunque se haya cometido en lo más profundo del secreto, será revelado. La justicia divina no necesita ser proclamada por la voz del hombre. Es la misma creación la que clama cuando se comete injusticia. El creador del universo no es indiferente a los pactos rotos, a los votos traicionados, a los lazos quebrantados por el egoísmo. En Proverbios 15:3 se nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este conocimiento debería estremecer al corazón de quien actúa con deslealtad, porque nada escapa a la mirada del Altísimo. Su justicia no depende de pruebas humanas ni de testigos terrenales. Él es testigo suficiente y su veredicto es inapelable. A lo largo de la historia bíblica, este principio se confirma una y otra vez en el libro de Números, capítulo 32, verso 23. Moisés pronuncia una advertencia contundente: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No importa cuánto se corra, cuánto se disimule, cuánto se intente tapar. El pecado de la traición persigue al que lo cometió. El infiel puede cambiar de entorno, iniciar una nueva relación, construir una nueva imagen, pero su alma carga con una deuda pendiente que solo la justicia de Dios puede saldar. No hay escape ante el juicio divino, porque Dios no se limita al presente visible, Él juzga desde la eternidad. Uno de los elementos más asombrosos de la justicia de Dios es que no necesita la intervención de ningún humano para ejecutarse. No requiere de represalias ni de venganza. La misma estructura espiritual del universo fue diseñada para que toda acción tenga una consecuencia. La infidelidad no es una transgresión ligera, es una ruptura de un principio de pacto. Y en la economía divina, los pactos rotos no quedan sin respuesta. En Eclesiastés 12:14 se nos recuerda: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La traición, aunque se oculte bajo sonrisas y apariencias, será evaluada ante el tribunal del cielo. Algunos piensan que porque no ven consecuencias inmediatas, Dios ha pasado por alto lo sucedido. Sin embargo, ese pensamiento es un engaño. El silencio de Dios nunca es sinónimo de aprobación. El tiempo que transcurre entre la traición y la consecuencia no es un tiempo de olvido, es un tiempo de gracia para que el pecador se arrepienta. Romanos 2:4 lo deja claro. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios espera, pero no olvida. Da oportunidad, pero no exonera. Y si el infiel no se vuelve a Él con un corazón verdaderamente contrito, la justicia se desatará con todo su peso. En la historia de Israel vemos que cada vez que el pueblo fue infiel a Dios, las consecuencias fueron devastadoras. La infidelidad, ya sea espiritual o relacional, tiene el mismo trasfondo: deslealtad a un pacto. En Jeremías 3:20, Dios compara la traición de Israel con la de una esposa infiel. Ciertamente, como esposa infiel abandona a su compañero, así me fuisteis infiel, oh casa de Israel, dice Jehová. Esta imagen revela cuán profundamente Dios percibe la traición. No es un simple error, es una herida directa al corazón del pacto, y por ello no queda sin justicia.
La fidelidad es uno de los atributos más valorados en el reino de Dios. Aquellos que son fieles en lo poco son puestos sobre mucho. Y los que traicionan lo que les ha sido confiado se enfrentan a consecuencias que trascienden lo natural. En Mateo 24, Jesús advierte sobre el siervo malvado que, creyendo que su señor tardaría, comenzó a maltratar a sus compañeros y a vivir desordenadamente. El castigo que recibió fue severo. La infidelidad, en cualquiera de sus formas, activa el juicio del Señor, que no se deja engañar por excusas ni por apariencias. Hay quienes logran engañar a todos a su alrededor. Construyen una narrativa en la que justifican su traición. Disfrazan su infidelidad como resultado de necesidades insatisfechas o errores compartidos. Pero ante Dios no hay engaño posible. Salmo 139, 1-2 lo declara. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor conoce cada intención, cada motivación, cada pensamiento oculto. La justicia divina no se basa en versiones ni en manipulaciones. Se basa en la verdad absoluta, la que solo Dios conoce en su totalidad. El infiel puede pensar que ha pasado la tormenta. Puede incluso volver a sonreír, reconstruir, avanzar. Pero si su corazón no ha sido quebrantado, si no ha reconocido su culpa delante de Dios, si no ha entregado su pecado en arrepentimiento sincero, entonces está simplemente posponiendo lo inevitable. La justicia de Dios no necesita ser ruidosa para ser efectiva. Su juicio puede ser tan sutil como una pérdida interna de propósito, tan silencioso como la falta de paz, tan devastador como una vida que, aunque parezca completa, se desmorona desde adentro. En Salmos 7, 11-12, se nos recuerda que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esta imagen es contundente. El juicio de Dios no es una reacción emocional. Es una decisión justa, medida, firme. La infidelidad activa la ira santa de Dios, no como una emoción humana, sino como una respuesta divina a la injusticia. El infiel no queda bajo un cielo vacío, sino bajo la mira de un Dios que actúa cuando el tiempo es cumplido. A veces Dios permite que el juicio comience de manera invisible, interior. Un alma inquieta, una conciencia perturbada, una sensación constante de que algo está mal. Otras veces lo permite en lo externo, relaciones que no prosperan, planes que se frustran, caminos que se cierran, pero siempre, sin excepción, el juicio llega. En Job 4:8 se establece un principio que resuena a lo largo de las Escrituras. Los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Lo que se siembra con engaño se cosecha con aflicción. Esa es la ley espiritual que rige incluso cuando el mundo intenta negarla. No hay refugio en el olvido, no hay cobertura en el silencio. El infiel puede silenciar su conciencia por un tiempo, pero no puede callar la voz de Dios. Hebreos 4:13 lo dice con claridad. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El que fue infiel no le dará cuenta a una pareja herida solamente, sino al mismo Dios que instituyó el pacto. Y esa rendición de cuentas no se puede evitar. Dios no actúa con apuro, pero tampoco olvida. Su juicio llega con la fuerza de la verdad. No hay argumento que lo detenga ni disfraz que lo confunda. Cuando Él determina que es el momento, la justicia se manifiesta y lo hace con exactitud. La aparente calma que sigue a una traición no es paz. Es simplemente el espacio entre la acción y la cosecha.
Y cuando esa cosecha llega, nadie puede detenerla. La justicia divina no necesita de intermediarios. Es completa, es santa, es perfecta. Y aunque tarde a los ojos humanos, nunca falla. Lo que se ha hecho en contra del pacto, lo que se ha roto desde la deslealtad, será juzgado. Dios no olvida, no cede, no cambia su santidad para acomodarla al capricho humano. Él es fiel y en su fidelidad castiga la infidelidad, no por crueldad, sino porque la fidelidad es el reflejo de su carácter. El castigo de Dios rara vez comienza con lo visible. Antes de que el juicio se manifieste en lo externo, la corrección divina se dirige al lugar más profundo, el corazón. Cuando alguien comete una infidelidad, lo que quebranta no es solo un pacto humano, sino un principio espiritual que afecta directamente el alma. Dios, que no mira como el hombre, no se detiene únicamente en los actos. Él observa las motivaciones, las intenciones, lo que se gestó en el interior mucho antes de que la traición tomara forma. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es la clave para comprender cómo actúa la justicia divina en los casos de infidelidad. La corrección que Dios ejerce sobre el infiel muchas veces comienza en el plano más imperceptible. El alma inquieta, la pérdida de discernimiento, la incapacidad de experimentar gozo auténtico. Lo que al principio parecía una libertad deseada, un escape de las responsabilidades o de los compromisos, se convierte lentamente en una prisión interna que carcome la paz. La infidelidad deja residuos en el corazón que ninguna justificación puede limpiar. No importa cuánto se intente ignorar, racionalizar o desplazar la culpa. Dios, que es luz, expone todo lo que se esconde en las tinieblas. En Lucas 12:2 se establece una verdad incuestionable: nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. El infiel que no se arrepiente verdaderamente se convierte en esclavo de sus propias decisiones. Aunque continúe con su vida, aunque sonría, aunque aparente estabilidad, su interior ya no es el mismo. El Espíritu de Dios no habita donde hay engaño, y sin su presencia el alma queda vacía, desprotegida, vulnerable a todo tipo de confusión espiritual. Isaías 59:2 nos da una advertencia contundente: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La infidelidad no solo hiere a quien la sufre, también separa al infiel de la presencia activa de Dios. Esta separación, aunque silenciosa, es el principio de un castigo mayor. Cuando el corazón se contamina por el pecado y no hay confesión ni restitución, la conciencia comienza a deteriorarse. Ya no hay claridad para discernir el bien del mal. Lo que antes se reconocía como incorrecto ahora se justifica. Lo que antes pesaba ahora se minimiza. Este endurecimiento progresivo del corazón es uno de los juicios más peligrosos que puede experimentar una persona. En Hebreos 3:12-13 se nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios permite que el infiel entre en un estado donde su corazón pierde sensibilidad, donde la voz del Espíritu ya no se escucha, donde la verdad ya no le confronta.
Este tipo de juicio interior no necesita una caída pública para ser efectivo. De hecho, muchas veces es más severo que cualquier consecuencia visible. La falta de paz, la pérdida de dirección, la sequedad espiritual, la ansiedad constante, la frustración sin causa aparente. Todo eso es parte del trato de Dios con un corazón que ha decidido ignorar su principio. Salmo 32, 3-4, expresa este quebranto interno con una claridad profunda. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este texto describe lo que ocurre en el alma de quien ha pecado y no ha confesado. El peso del silencio, el deterioro de la alegría, la opresión de una mano invisible. Todo eso es parte del castigo espiritual que Dios permite cuando el arrepentimiento no llega. La infidelidad, además, crea un bloqueo en la comunión con Dios. Quien ha actuado con deslealtad no puede presentarse con libertad ante el trono de la gracia, sin antes haber reconocido su pecado. El acceso a la presencia divina exige pureza de corazón. Mateo 5:8 declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero el que ha sido infiel, mientras no se arrepienta, camina en oscuridad, separado de esa visión clara del propósito y de la voluntad divina. Esta ceguera espiritual es una de las consecuencias más graves, porque no solo afecta al infiel, sino a todos los que dependen de él o están bajo su influencia. Dios es justo y misericordioso, pero su justicia no se anula ante el pecado no confesado. Cuando una persona traiciona, no solo ofende a su pareja, también desprecia el orden de Dios, rechaza su diseño, pisotea el pacto sagrado que refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 25-27 compara directamente la relación entre marido y mujer con la entrega de Cristo por su pueblo. Una entrega basada en el amor, en la fidelidad, en la santidad. Por eso, la infidelidad no es un error casual, es una ofensa directa al modelo divino. Y quien ofende ese modelo, si no se humilla, enfrenta un proceso de disciplina que comienza en lo profundo del alma. El castigo que Dios permite muchas veces se manifiesta como desorientación. El infiel pierde la capacidad de tomar decisiones con sabiduría, de discernir el camino correcto, de ver las señales espirituales. En Proverbios 5, 21-23 se explica que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esta es la realidad espiritual de quien ha sido infiel y no se ha arrepentido. Se enreda en su propio pecado, pierde el rumbo y se aleja de la vida plena que Dios había preparado. La deslealtad deja una marca en el alma. Aunque el traidor pretenda seguir adelante sin consecuencias, su espíritu queda contaminado. El peso de haber roto una confianza no desaparece simplemente con el paso del tiempo. Dios, que conoce los corazones, permite que esa carga persista hasta que el corazón se quebrante. En Salmo 51, David clama tras haber sido confrontado por su pecado, diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta oración refleja el clamor de alguien que ha reconocido que su pecado ha producido una separación, una mancha que solo Dios puede borrar. La fidelidad no es solo un valor relacional, es una virtud espiritual. Y la infidelidad no es solo una falta emocional, es una transgresión de principios eternos. Por eso el castigo de Dios va más allá de lo visible. Él
se encarga de tratar con el corazón, de hacer que el infiel enfrente las consecuencias de sus propias decisiones, no por venganza, sino por justicia. Romanos 1:24 a 28 muestra cómo en algunos casos Dios permite que el corazón del pecador se entregue a sus pasiones como forma de juicio. No porque Dios lo desee, sino porque el ser humano insiste en alejarse. El infiel, si no se vuelve a Dios, termina siendo entregado a una vida sin dirección, sin propósito, sin paz. Cada vez que alguien actúa con infidelidad, rompe no solo un lazo humano, sino un principio de integridad que tiene implicaciones eternas. Y esa ruptura activa una serie de consecuencias que comienzan por el alma. La desobediencia no queda sin fruto. El alma no encuentra reposo hasta que haya verdad, hasta que haya confesión, hasta que se restaure la integridad. Y si esto no ocurre, Dios permite que el vacío crezca, que la insatisfacción se intensifica, la vida se vuelva árida. No por castigo impulsivo, sino porque en su justicia el alma que ha pecado no puede permanecer en paz sin rendirse. El juicio de Dios no es inmediato porque su deseo es la restauración. Pero mientras no haya un arrepentimiento real, el castigo permanece. No en forma de castigos físicos necesariamente, sino en la desconexión con lo eterno, en la pérdida del propósito, en la frustración espiritual. Dios habla al corazón del infiel, pero si no escucha, la voz del Espíritu se apaga y en ese silencio el alma comienza a morir lentamente. Apocalipsis 2:5 registra una advertencia que Jesús hace a una iglesia que había dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La luz se apaga cuando no hay arrepentimiento y sin luz no hay dirección. El castigo de Dios al infiel no necesita ser escandaloso para ser efectivo. Una vida que ha perdido el favor de Dios, que ha perdido la sensibilidad espiritual, que ha dejado de escuchar la voz del cielo, es ya una vida bajo juicio. No se necesita más para entender que Dios está tratando con el corazón. Y si ese corazón no se rinde, el juicio continúa. Porque Dios, en su santidad, no puede bendecir lo que ha sido construido sobre engaño. Cuando la infidelidad se comete y el arrepentimiento no llega, el juicio de Dios avanza más allá del corazón. Ya no se trata solo de una conciencia perturbada o de una desconexión espiritual. Comienza a manifestarse en formas externas, visibles, ineludibles. El quebrantamiento no es una idea simbólica ni una simple consecuencia emocional. Es un proceso espiritual autorizado por Dios, diseñado no para destruir, sino para corregir con justicia. Y cuando ese proceso se activa, no hay apariencia que lo oculte, ni argumento que lo detenga. El quebrantamiento es una herramienta que Dios ha usado una y otra vez en las Escrituras para enfrentar la dureza del corazón humano. Quien ha sido infiel no solo ha fallado en una relación, ha transgredido una estructura espiritual, ha traspasado un límite que estaba diseñado para proteger, edificar y reflejar la fidelidad divina. Esa transgresión provoca una reacción que se va desplegando como una tormenta. Primero en el interior, luego en el entorno. Todo comienza a reflejar el desorden que se ha sembrado. En el Salmo 94, 23, el salmista declara: y Él hará volver sobre ellos su injusticia y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios.
Este principio no puede tomarse a la ligera. No, se trata de una amenaza impersonal, sino de una manifestación de justicia que refleja el carácter mismo de Dios. El infiel que no se arrepiente abre una puerta a su propia caída. Sus acciones regresan con fuerza multiplicada. No porque alguien lo desee, sino porque así opera la ley de la retribución espiritual. Dios permite que las estructuras que sostenían al infiel comiencen a tambalear. Las relaciones que antes fluían se tornan tensas. Los proyectos que prometían éxito se paralizan. Las puertas que parecían abiertas se cierran sin explicación. No porque Dios haya dejado de ser bueno, sino porque Él no prospera lo que ha sido edificado sobre el engaño. Salmo 127:1 enseña: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando una vida se construye sobre la traición, esa construcción queda desprovista del respaldo divino. Y sin ese respaldo todo se quiebra, aunque parezca sólido. El quebrantamiento no siempre viene con estruendo, pero su impacto es profundo. Puede manifestarse en la pérdida de credibilidad, en la ruptura de vínculos, en la vergüenza pública, en la exposición de lo que se intentó ocultar. Y cuando Dios decide exponer lo oculto, lo hace con precisión. Lucas 12:3 lo afirma: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz será oído, y lo que hablasteis al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El juicio se despliega sin necesidad de testigos humanos, porque el cielo ya ha registrado todo. El quebrantamiento divino no es impulsivo ni injusto, es consecuencia del desprecio al llamado al arrepentimiento. Dios extiende su mano una y otra vez, pero si el corazón permanece endurecido, si se desprecia la corrección, entonces viene la caída. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta declaración es clara: el quebrantamiento es el resultado de una resistencia prolongada, de una necedad que cierra los oídos al consejo, de un pecado que se alimenta de su propia arrogancia. Cuando Dios permite el quebrantamiento, lo hace con el objetivo de producir un cambio. Sin embargo, no todos responden con humildad. Algunos se aferran aún más a su pecado, y esa obstinación los lleva por caminos cada vez más oscuros. Isaías 1:5-6 describen esta condición con crudeza. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Este estado de quebranto total es el retrato de un alma que ha resistido tanto la corrección de Dios que ya no queda en ella parte sana. El castigo de Dios no es solamente el dolor físico o material, es el vaciamiento progresivo de lo que antes sostenía la vida del pecador. Es la pérdida de propósito, la incapacidad de avanzar, el rechazo que se multiplica, la soledad que crece, las consecuencias que se acumulan. Es como una marea que sube lentamente y cuando ya ha inundado todo, no hay forma de escapar. Jeremías 2:19 lo expresa así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. En este juicio no es Dios quien se aleja, es el hombre quien ha escogido el camino del abandono. Y ese camino no tiene retorno sin quebranto. El infiel que persiste en su conducta y se niega a rendirse enfrentará un momento donde todo lo que ha sembrado se vuelve en su contra. Aún sus palabras se convierten en testimonio de su caída. Lo que antes usó para justificar su traición, lo que dijo para defender su pecado, todo eso se transforma en evidencia delante de Dios. Mateo 12:37 declara: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No se trata solo de actos,
sino de todo lo que se dijo, se afirmó, se defendió. El juicio de Dios recoge incluso lo que se quiso imponer como verdad. El quebrantamiento es inevitable cuando la persona se mantiene en rebeldía. Es un acto de justicia que no responde al capricho divino, sino al diseño moral del universo. Quien actúa con traición rompe una armonía que estaba bendecida y al hacerlo desata sobre sí un caos que solo la gracia, si es buscada a tiempo, puede revertir. Pero cuando esa gracia es despreciada, el castigo no puede ser evitado. Segunda de Crónicas 36:16 describe la consecuencia de despreciar la misericordia. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. Ese no hubo ya remedio es el punto de quiebre donde el juicio se convierte en sentencia. A medida que el juicio se despliega, el infiel comienza a experimentar una pérdida de control. Lo que antes dominaba se le escapa, lo que antes manejaba se le vuelve confuso, lo que antes aseguraba ya no tiene valor. Es como si la estructura de su vida colapsara pieza por pieza. Y cuando eso sucede, se confirma lo que dice el Salmo 73, 18 a 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. No hay estabilidad cuando Dios retira su mano. No hay seguridad cuando la justicia divina ha determinado actuar. El quebrantamiento puede ser también una vergüenza pública, cuando la verdad que se ocultó durante tanto tiempo sale a la luz y las personas comienzan a ver lo que Dios ya había visto, la máscara cae. El rostro del engaño queda expuesto y no hay lugar donde esconderse. Isaías 47, 10 a 11, advierte a quienes viven confiados en su maldad. Confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Vendrá, pues, mal sobre ti, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Este tipo de juicio es doloroso, pero justo. No se origina en la venganza, sino en el carácter santo de Dios, que no tolera el pecado oculto indefinidamente. Hay un punto en el quebrantamiento donde el infiel tiene que decidir. Puede reconocer que todo lo que le sucede no es fruto de la mala suerte ni de la traición ajena, sino de su propia desobediencia. O puede continuar justificándose, endureciéndose, resistiendo. Pero cuanto más se resiste, más profundo es el quebranto. Y en ese proceso Dios sigue siendo justo. Él no se complace en destruir, pero no puede pasar por alto la infidelidad sin respuesta. Ezequiel 18:30 expresa el deseo de Dios con claridad. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. El quebrantamiento es una llamada urgente al arrepentimiento. Es el eco de una justicia que clama desde el cielo, buscando aún rescatar lo que está a punto de perderse. Pero si ese clamor no es escuchado, el castigo continúa. No por crueldad, sino porque el que ha pecado ha elegido ignorar el llamado, despreciar la corrección y continuar en un camino que inevitablemente conduce a la ruina. Oseas 4:6 lo confirma. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Nada escapa a la justicia de Dios. Y cuando el quebrantamiento llega, we were in love. That never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. We were standing at the edge of something bigger than our fears, chasing silhouettes of dreams we'd buried through the years. Every heartbeat felt like thunder, but we held on just the same. Two souls learning how to trust the fire in our veins. And even when the night said no, we felt the spark begin to grow. We didn't know the road ahead, just followed where the wild winds led. So we run anyway. Even scared, we chase the day, with the city lights behind us and the future on its way. Yeah, we run unafraid. Every step a brand new flame. If the world tries to slow us down, we rise and break away. 'Cause we run anyway. We were writing little stories on the pavement with our feet, turning moments into memories the world can't ever keep. When the voices of our doubts tried pulling shadows on our plans, we lit a match inside our hearts and burned through every can. And even when the sky turned gray, we found a reason still to stay. We held the truth within our hands, the kind of hope that understands. So we run anyway. Even scared, we chase the day, with the city lights behind us and the future on its way. Yeah, we run unafraid. Every step a brand new flame. If the world tries to slow us down, we rise and break away. 'Cause we run anyway. Maybe courage isn't loud, maybe it's a quiet vow that even when the world gets cold. El infiel no puede alegar ignorancia. Dios habló, advirtió, esperó, pero si no hubo rendición, el juicio se despliega con toda su fuerza. Aún así, hasta el último momento, el propósito de Dios no es solo castigar, sino corregir, porque el quebrantamiento no es el fin, es la última oportunidad de volver. Pero si esa oportunidad se desperdicia, el castigo se convierte en testimonio eterno de la justicia divina. Cuando el alma ha sido herida por una infidelidad,
es común que surja una sensación de abandono, de invisibilidad, de vacío profundo que no parece encontrar consuelo. El traicionado muchas veces no solo sufre la pérdida de la confianza, sino que también comienza a creer que ha sido olvidado incluso por Dios. El silencio del cielo puede sentirse abrumador y la aparente impunidad del infiel insoportable. Pero la palabra revela una verdad poderosa que cambia por completo esta percepción. Dios no solo castiga al infiel, sino que se levanta a favor del inocente. Él no permanece en silencio ante la injusticia y jamás ignora el clamor del justo. El corazón quebrantado no escapa a su atención. En Salmo 9:12 se declara: no se olvidará del clamor de los afligidos. Esto significa que cada lágrima derramada, cada oración pronunciada en medio del dolor, cada pensamiento de impotencia que ha cruzado la mente del traicionado ha sido visto, oído y atesorado por el Señor. Dios es justo y su justicia no solo se manifiesta en castigo, sino también en restauración, en vindicación, en defensa activa de aquellos que han sido heridos sin causa. A lo largo de las Escrituras, Dios ha demostrado que no solo juzga a los impíos, no, sino que honra, exalta y protege a quienes han permanecido fieles en medio de la adversidad. La traición no pasa desapercibida ante sus ojos, pero tampoco pasa desapercibida la fidelidad del que no devolvió mal por mal, del que eligió perdonar, del que se mantuvo íntegro aun cuando todo en su entorno parecía desmoronarse. Proverbios 2:7-8 afirma: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Esta es una promesa para el que ha sido traicionado, un escudo invisible que protege a quien no perdió su integridad en medio de la herida. En muchos casos, el dolor que produce una infidelidad no solo proviene del acto en sí, sino de la sensación de injusticia. Ver al infiel seguir con su vida, ver que no hay consecuencias inmediatas, puede despertar en el corazón del inocente un profundo sentido de frustración. Pero la Biblia nos asegura que Dios actúa en su tiempo y que mientras tanto Él es refugio y fuerza para los que esperan en Él. Salmo 37:6 dice: hará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Lo que hoy parece oculto será revelado. Lo que hoy se siente como derrota será vindicado con claridad cuando Dios decida manifestar su juicio. La protección divina sobre el traicionado no es pasiva. Dios interviene. Él se posiciona como defensor, como juez justo, como restaurador de lo que fue quebrado. En Isaías 54:17 hay una promesa poderosa: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Aun cuando se hayan levantado mentiras, calumnias o intentos de minimizar el dolor del traicionado, Dios promete que la verdad prevalecerá. Él se encarga de limpiar el nombre de los suyos, de levantar al caído, de reparar lo que el pecado ajeno intentó destruir. El tiempo de Dios no se ajusta a las expectativas humanas, pero su fidelidad nunca falla. A veces en el proceso de sanación Dios permite que el traicionado atraviese un desierto, no para castigarlo, sino para prepararlo, para fortalecerlo, para enseñarle a depender completamente de su presencia. En Deuteronomio 8:12 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Este proceso no es una señal de abandono, sino de formación. Dios camina con el herido en medio del valle y en ese caminar lo transforma.
Dios no solo observa desde lejos, Él interviene, Él consuela, Él sana. El Salmo 147:3 declara con certeza: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La herida que la infidelidad ha dejado no es ignorada por el cielo. Es atendida con cuidado, con ternura, con exactitud. Dios no permite que el inocente permanezca en el suelo para siempre. Él lo levanta, lo restaura, lo honra, porque su justicia no consiste únicamente en corregir al pecador, sino en restaurar al justo. Aun cuando parezca que el infiel ha ganado terreno, que ha avanzado, que ha prosperado tras la traición, la Escritura afirma que ese aparente éxito es temporal y que Dios tiene planes de bien para los que le aman. Jeremías 29:11 es una promesa que permanece viva. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El traicionado que se mantiene firme en Dios no termina en ruina. Su final no es el abandono, sino la plenitud. Aunque la infidelidad haya sido un capítulo oscuro, no será el último. El Señor no solo protege, también recompensa. Él honra la fidelidad, incluso cuando nadie más la reconoce. Hebreos 6:10 nos asegura: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. La fidelidad del corazón herido, la firmeza del espíritu que decidió no vengarse, la obediencia del alma que continuó confiando, todo eso es registrado por Dios y será recompensado en el momento preciso. Ningún gesto de integridad pasa desapercibido. Ninguna oración hecha entre lágrimas queda sin respuesta. Dios se deleita en restaurar al que ha sido roto por la injusticia. No simplemente lo consuela, lo levanta con poder, lo posiciona en lugares donde su dignidad es restaurada y su voz es oída. En Joel 2:25, Él promete: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este es el lenguaje de la redención. Dios no solo sana, devuelve lo perdido, multiplica lo que fue arrebatado, transforma el dolor en un testimonio de gloria. La infidelidad no tiene la última palabra. El juicio de Dios sobre el infiel no termina con castigo. También se manifiesta con restauración sobre el inocente. El enemigo siempre intentará usar la traición para hacer que el herido se sienta sin valor, sin propósito, sin futuro. Pero Dios responde con una identidad restaurada, con una visión renovada, con una promesa más grande que el pasado. Romanos 8:28 afirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye el dolor, la pérdida, la traición. Nada escapa al poder redentor de Dios. Cuando el traicionado permanece firme, cuando su corazón se mantiene delante del Señor, aún lo más doloroso se convierte en un camino hacia una vida más plena. El castigo al infiel es parte de la justicia divina, pero la restauración del inocente es la otra cara de esa justicia. Dios no permite que la historia quede incompleta. Él responde en ambos lados, corrige al que ha hecho mal y honra al que permaneció. En el 1 Pedro 5:10 se nos da una promesa que revela la profundidad de su propósito. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese poco de tiempo puede parecer eterno en medio del dolor, pero la obra que Dios hace después es incomparable. Dios no mira al inocente con lástima, sino con planes de gloria. Él no ve a una víctima, ve a un instrumento que está siendo preparado para algo más grande. La fidelidad en medio del dolor no es en vano. Cada decisión de no rendirse, de confiar, de mantener el corazón alineado con su voluntad,
Es un paso hacia un destino que ha sido reservado para quienes no se doblegan ante el pecado ajeno. El Salmo 18:20 lo confirma. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Esa limpieza no es perfección humana, es integridad ante los ojos de Dios. El juicio de Dios incluye restauración porque Él es un Dios completo. No solo castiga al que obra con maldad, sino que levanta al que ha sido herido. Él cambia la narrativa, escribe nuevos capítulos, transforma el sufrimiento en propósito. Y todo lo hace con justicia, sin olvidar ni un solo detalle. En Isaías 61:7 está escrito: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. La traición no define el final. La fidelidad de Dios asegura un nuevo comienzo. Aunque el castigo de Dios al infiel es real, firme y justo, no todo termina en la retribución. En el corazón de su justicia también habita el propósito eterno de redención. Dios no actúa movido por el deseo de destruir, sino por el deseo de transformar. Y aún en medio de las consecuencias, en medio del quebrantamiento, en medio de la ruina que puede seguir a la traición, Dios sigue extendiendo una puerta abierta a la restauración. Porque el fin que Él busca no es solo castigar, sino llevar a cada alma al conocimiento pleno de la verdad. Y en ese proceso también revelar al traicionado que no ha sido desechado, sino llamado a algo más grande que el dolor que atravesó. La infidelidad puede parecer el final de una historia, pero en la perspectiva divina es solo el punto de transición hacia un propósito más alto. Romanos 8:18 declara con poder: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este no es un consuelo superficial, sino una verdad espiritual que sostiene al herido y a la vez revela el plan oculto detrás de la tormenta. Dios no permite la traición para destruir al inocente, sino para abrirle camino hacia una vida más profunda, más rica, más íntima con Él. En medio del sufrimiento que deja la infidelidad, Dios comienza a construir una nueva identidad. El corazón roto es el terreno fértil donde Él deposita semillas de visión, fuerza, discernimiento y autoridad. Lo que antes era solo una vida común, marcada por la rutina de lo previsible, se convierte ahora en un camino de revelación. En Isaías 43:19 se encuentra una promesa clara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. Luz no la conoceréis. La traición, lejos de ser el final, se convierte en el inicio de algo que antes no se habría podido alcanzar sin ese dolor. No porque Dios la haya provocado, sino porque Él tiene el poder de usar incluso lo que el enemigo quiso para mal, para obrar el bien. A quienes han sido heridos y se han preguntado si alguna vez volverán a sonreír con libertad, Dios les responde con su fidelidad. La infidelidad del ser humano jamás anula la fidelidad del cielo. Segunda de Timoteo 2:13 nos recuerda: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El dolor no cambia su esencia, ni las pérdidas modifican su propósito. Quien fue fiel y quedó herido tiene asegurado no solo consuelo, sino un destino lleno de propósito. Y quien fue infiel, pero se arrepiente con sinceridad, aún puede ser restaurado, no para evitar el juicio, sino para que ese juicio se convierta en testimonio. Dios no redime sin dejar huella, no sana sin transformar. Lo que comienza como un clamor por justicia termina siendo un testimonio de cómo Dios escribe historias de gloria desde los escombros. Él no da
segundas oportunidades como un favor pasajero, sino como parte de un plan eterno donde cada detalle, incluso el más doloroso, encuentra su lugar. En Jeremías 29:11, su intención queda clara: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El castigo al infiel puede haber sido necesario, pero lo que Dios quiere con el inocente es cumplimiento, propósito, plenitud. El tiempo no borra las heridas, pero la presencia de Dios las transforma. Cuando el alma se rinde, cuando el corazón se entrega completamente a su dirección, entonces la historia ya no gira en torno al daño recibido, sino al destino revelado. Y en ese destino Dios se manifiesta no solo como juez, sino como Padre, como sanador, como quien recompone lo que parecía irreparable. Por eso, el juicio divino nunca debe entenderse como una sentencia sin esperanza, sino como la antesala de una restauración poderosa para quienes aman su justicia. Cuando Dios permite que una traición entre en tu vida, no es para quebrarte, sino para posicionarte. Lo que parecía una pérdida irreparable puede ser en realidad el umbral de un territorio nuevo que solo los quebrantados en espíritu pueden habitar. Porque en su reino el dolor no es estéril y la fidelidad no es ignorada. Dios no solo corrige al infiel ni solo restaura al inocente, también moldea, afina y lanza al herido hacia un nivel más alto de madurez espiritual. El verdadero castigo al traidor no es solo lo que pierde, sino lo que nunca podrá alcanzar por haber despreciado un pacto que era sagrado. Y el verdadero galardón del que fue fiel no es solo la restauración emocional, sino la autoridad que Dios otorga a quienes han atravesado el fuego y han salido de él más puros, más firmes, más preparados. Porque al final lo que parecía una injusticia fue en las manos de Dios la llave que abría un nuevo destino. Tal vez no lo pediste, tal vez no lo esperabas, pero ahora sabes que incluso lo más amargo puede ser parte de un plan glorioso, y en ese plan Dios nunca pierde el control.